Buenas tardes, mi nombre es Adriana Marroquín. En nombre de Gremiagro, la Unidad de Capacitación Profesional y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida a la novena capacitación que lleva por nombre Agricultura de Precisión, Nuevas Tecnologías, el cual estará a cargo del expositor invitado Vile Pineda, quien es gerente corporativo de Agricultura Avanzada en Disagro. Es ingeniero civil graduado de la Universidad Rafael Andívar con maestría en sensoramiento remoto y teledetección espacial otorgada por la Universidad Curtin de Tecnología en Australia y avalado por la Agencia Aeroespacial Alemán. También posee una especialización en sistemas de información geográfica otorgada por CATI en Costa Rica. Destacan dentro de sus estudios realizados un profesorado en matemática y física con especialización en computación en la Universidad Francisco Marroquín, contando además con distintas especializaciones otorgadas por prestigiosas entidades internacionales, incluida una especialización en infraestructuras de datos espaciales y teoría y aplicaciones de modelos de elevación digital del SRTM, aplicaciones de MODIS, análisis de información en el análisis y modelación de incendios forestales, otorgado por la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA. Su experiencia laboral es bastante extensa como asesor y consultor de organismos nacionales e internacionales como la Unión Europea en Guatemala, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la UNOSA, el Banco Interamericano del Desarrollo BID. Ha sido expositor de la UN-Spider International Expert Meeting en Viena, Austria, y como coordinador del Sistema Mesoamericano de Información Territorial, SMIT, NASA, Catalac, BID. También posee experiencia como docente de la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente se desarrolla como gerente corporativo de agricultura avanzada en Disagro, una de las empresas socias de Gremiagro. Durante la capacitación, las preguntas que puedan surgir, favor anotarlas en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas, donde al final les haremos lectura. Agradecemos su participación y esperamos que disfrute de esta capacitación. Continuamos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gusto en saludarles, mi nombre es Vili Pineda y tendré el gusto de compartir con ustedes un poco de lo que hemos estado realizando y de lo que está disponible actualmente como parte de lo que es la tecnología para agricultura de precisión. Lo que es agricultura de precisión hoy día, bueno, es un proceso que se ha llevado a cabo durante muchos años, ustedes lo conocen muy bien. Agricultura de precisión no necesariamente está vinculada a la tecnología, pero la filosofía de contar con tecnología o el desarrollo de tecnología en los diferentes ámbitos para llevarlo a la actual revolución más conocida como 4.0 tanto de agricultura como de las revoluciones como tales de proceso de sea industriales o comerciales, pues es interesante integrarlo y ver qué es lo que estamos haciendo hoy día. Una de las principales tecnologías que hoy día se asocian a lo que es agricultura de precisión es el manejo de drones o la incorporación de drones. Y los drones como tal, pues ciertamente son un dispositivo que nos permite a nosotros recorrer principalmente áreas como tal, viéndolas desde arriba, y pues, ciertamente es un método, un mecanismo para visualizar la información, pero el dron en sí mismo es solamente el vehículo. Lo que colocamos nosotros en el dron es lo que hace útil y realmente importante esta tecnología. Es decir, el dron en sí mismo pues, nos permite a nosotros disponer de un punto de vista que hoy día no podríamos ver. Drones hay de diferente tipo, hay
dependiendo del tipo de tecnología que utilicen para propulsarse, pero principalmente vamos a hablar de vehículos que son multirotor o de ala fija. Y en función de los multirotor, pues son aquellos que tienen hélices como tales, y hay diferentes topologías. Hay de 2 hélices, de 6 hélices, de 8 hélices, y dependiendo de lo que se haga con ellos. Adicional a eso, digamos, un dron, y me regreso un poquito a esto, no solamente sirve para cargar, por ejemplo, una cámara o algo por el estilo, sino también hoy día los estamos utilizando para hacer aspersiones de diferentes tipos, es decir, no solamente aplicaciones de productos foliares, sino también aplicaciones de feromonas o liberación de pupas o, o ¿cómo se llama? Diferentes aplicaciones. Es decir, hoy día nosotros estamos acostumbrados a hacer muchas cosas más o menos de la forma artesanal o una forma manual, por decirlo de alguna forma. Ciertamente, digamos, la aplicación de productos foliares los podemos hacer con una bomba de espalda o los podemos hacer de otra forma, pero con un dron pues podríamos tener un poco de mayor eficiencia. Es decir, el dron lo que nos hace es facilitarnos la ejecución de alguna tarea, y en este caso nosotros colocamos sensores en estos drones que nos permiten a nosotros ver algo. Y al final de cuentas, ¿qué es un sensor? Pues ciertamente es un sensor, es algo que nos permite a nosotros registrar información específica o datos específicos de algo. Y muy probablemente de algo que nosotros no tengamos, para lo que nosotros no tengamos contacto. Sensores hay de lo que ustedes se imaginen. Hay sensores que registran el contenido volumétrico de agua en el suelo, la temperatura de la hoja, humedad en la hoja. Hay algunos sensores como, digamos, que lo que hacen es verificar o revisar constantemente la disposición de nutrientes en el suelo de diferentes tipos, no solamente NPK, sino también otro tipo de nutrientes. Y nos los están compartiendo, los están enviando por medio de telemetría constantemente, cada 5 minutos, cada 10 minutos, además de la información o de los datos de variables climáticas, por ejemplo, que normalmente tenemos en una estación meteorológica, que puede a nosotros servirnos para poder integrar toda esta información o todos estos datos en modelos de interpretación. Y ahí pues entran otro tipo de cosas que tal vez las vamos a platicar un poco más adelante, como Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Qué tipo de sensores podemos utilizar en un dron, básicamente? Pueden servir hoy día y que los estamos utilizando, pues son sensores ópticos. Hay de diferente tipo, es decir, hay sensores ópticos que nos permiten a nosotros registrar solamente la imagen visible o la información visible que hoy día nosotros podemos ver solamente desde el aire, que es lo que llamamos RGB o rojo, verde y azul. Pero hay otro tipo de sensores que nos permiten a nosotros visualizar algo diferente, como información a nivel de infrarrojos, infrarrojos cercanos y otro tipo de longitudes de onda del espectro electromagnético que nos permiten realizar o generar cálculos y establecer índices que nos permitan a nosotros saber si una planta está más saludable o menos saludable, o está más hidratada o menos hidratada, si tiene algún tipo de estrés o cualquier característica que nosotros podamos medir. E inclusive empezar a hacer la correlación entre esta medición de lo que sea que nosotros estemos viendo con una condición fitosanitaria, muy posiblemente. Por ejemplo, bueno, está estresada o expresa una enfermedad de alguna forma o el ataque de alguna plaga o algo por el estilo. Es decir, los índices de vegetación como tal no nos responden las cosas, nos orientan hacia una reacción o una respuesta en función de algo que está pasando. Entonces, tratando de entrar un poquito en el detalle de qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se hace, identificamos cómo es que refleja la energía o la iluminación, en términos generales, un objeto, el que sea. Por ejemplo, podemos ver la nieve. Ustedes ven la nieve y la nieve es muy blanca. ¿Qué significa eso? Pues que está reflejando prácticamente la longitud de onda, digamos, la energía en todas las longitudes de onda. Es decir, está reflejando todo. ¿Se recuerdan que cuando uno estaba en primaria nos hacían hacer un círculo en el que nosotros pintábamos todos los colores del arco iris y luego cuando lo girábamos, ese circulito se miraba blanco? Pues es básicamente el mismo principio. Es decir, si nos refleja todos los colores, pues se ve blanco.
Eso significa que, por ejemplo, en el caso de la nieve, pues nos refleja todo y absorbe muy poco. Luego vemos las plantas. Las plantas nosotros normalmente las vemos verdes, es decir, bueno, o sea, pensemos en una planta típica, es decir, una planta típica es verde, o algo es verde, no significa que ese objeto o eso que nosotros estamos viendo, ese cuerpo, es verde, al contrario, es cualquier cosa menos verde. ¿Por qué? Porque refleja el verde. Y como lo refleja, nosotros lo miramos, absorbe los demás colores, absorbe el rojo, absorbe el azul. Y bueno, en el rango que nosotros podemos ver. Y la combinación de estos colores es lo que nos permite a nosotros identificar qué tan bien o qué tan mal está una planta. Es decir, podemos ver, por ejemplo, en este caso, vemos que en este caso la línea celeste que vemos ahí, lo que hablábamos hace un momento es la nieve. Refleja todo en el rango que nosotros miramos y por eso lo vemos blanco. Pero por ahí vemos una planta, algo más o menos verde. Si nos damos cuenta, absorbe bastante, es decir, los valores que refleja son muy bajos en el azul y en el rojo, porque quiere decir que los absorbe, y son muy altos en el verde, es decir, los refleja. Entonces, aquí nosotros podemos empezar a, a conjugar o digamos, manejar los diferentes datos que tenemos y empezamos a ver, ok, esta planta está muy verde, eso significa que puede ser que está muy bien, pero si lo combinamos con otros valores, podemos determinar que esa planta en particular puede estar enferma o puede estar en un estadio un poco temprano, es decir, está muy joven y por eso se expresa de esa forma, o más adelante, cuando ya esté en la etapa de producción, muy posiblemente se vea de un color un poco deprimido, una condición de salud, entre comillas, deprimida, pero porque está volcando todos los nutrientes, no follaje, sino al crecimiento, a la nutrición del fruto como tal. Entonces, hay que empezar a buscar ese tipo de correlaciones y lo que nosotros llamamos normalmente una firma espectral es la identificación de esta figura o este dibujo que nos dice a nosotros, hey, mire, una planta, por ejemplo, vamos a decir caña, en tal fecha, en tal periodo de crecimiento, se refleja de esta forma. Y más o menos un valor cercano entre tanto en el azul, tanto en el verde, tanto en el rojo, tanto en un infrarrojo cercano, tanto en un infrarrojo térmico. Y así empezamos a describir cómo típicamente refleja la energía cada uno de los diferentes objetos o elementos que nosotros estamos visualizando. Y lo mismo pasaría, digamos, esta misma caña, por ejemplo, o esta caña, la caña en sí no va a reflejar de la misma exacta forma toda la energía si es una variedad diferente. Entonces, un índice, una firma espectral, sirve como la huella digital, por decirlo de alguna forma, de cada uno de los diferentes elementos. Es decir, ya sabemos esta forma de reflejarlo, estos valores de reflectancia o de reflejo que tiene este cultivo son específicos para este estadio. Y no solamente este estadio, sino si empezamos a identificar las variaciones, es decir, ya sabemos que este cultivo está en el tercer mes. En el tercer mes de crecimiento típicamente lo refleja de esta forma, pero hoy día que estamos haciendo la medición empezamos a ver que pues, el valor es diferente. Está muy abajo o está muy elevado en rojo. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos, por ejemplo, una planta que debiera ser verde, la empezamos a ver así como amarillita, como roja? Nos empezamos a preocupar y nos damos cuenta, bueno, pues posiblemente está enferma, está estresada, se está secando, está en etapa de senescencia, en fin. Empezamos a conjugar o a correlacionar la condición en la que debería estar típicamente con la condición que se encuentra actualmente y empezamos a determinar, ok, esta planta está viéndose afectada por algo. ¿Qué es ese algo? No lo sabemos, podemos empezar a hacer correlaciones con mediciones de campo, es decir, esta firma espectral o este valor de reflectancia que se convierte en un índice, más adelante lo vamos a ver, para esta planta o para este cultivo en este momento de su crecimiento representa pues afectación por chinche salivosa, por decir algo. O si fuera café, esta es la condición típica de un café que se encuentra con roya.
o una planta de banano que se encuentra afectada por cigatoca. O, en fin, podemos empezar a hacer ese juego de correlaciones entre lo que está reflejándonos o lo que estamos registrando con un sensor óptico y lo que está pasándole realmente al cultivo. Y al final de cuentas, lo que tratamos de hacer es conjugar los valores que nos reflejan cada una de las diferentes bandas o porciones del espectro electromagnético y lo convertimos en algo, en una ecuación, en una fórmula que nos devuelve algún valor que lo vamos a conocer como un índice. Ese es un índice de vegetación. Índices de vegetación, hay cantidades bastante grandes de índices de vegetación. Todos habremos escuchado, por ejemplo, el índice normalizado de vegetación diferenciada, que es el famoso NDVI. Este NDVI surgió en los años 70 y realmente es un índice muy válido, es un índice muy bueno, pero que en cierto momento deja de explicarnos la condición debido a muchas variaciones. Aquí, por ejemplo, yo les muestro algunos de los índices de vegetación que se pueden colectar o obtener inmediatamente después de hacer un sobrevuelo con drones. Puede ser un índice de clorofila, ustedes lo saben muy bien, un índice de clorofila nos representa en alguna medida el contenido de nitrógeno foliar que se encuentra en una planta en un momento determinado. Y eso lo podemos calcular volviéndonos a la interpretación y a la combinación de los valores que se reflejan en cada una de las diferentes bandas. Entonces, mientras más bandas tengamos, ciertamente, mejores podrán ser las inferencias que hagamos o los cálculos que nosotros hagamos de índices. El índice normalizado de vegetación, por ejemplo, el segundo que aparece a la izquierda de la pantalla, este nos permite a nosotros ver en una gran medida cuál es el estado de vigor vegetativo que tiene la planta. ¿Qué es lo que pasa? Ok, todos sabemos que el proceso que sigue la planta es un proceso de fotosíntesis. Entonces significa que mientras más activa esté fotosintéticamente, pues más nos va a estar devolviendo el valor en ese espectro de la luz que nosotros podemos medir como actividad fotosintética, que técnicamente es el infrarrojo cercano. Por el otro lado tenemos el rojo. El rojo lo que nos dice a nosotros es qué tan, digamos, la composición que tiene técnicamente la planta a nivel de su estructura y obviamente la diferencia entre estos dos valores, mientras más alta es la diferencia, significa que tiene una mayor actividad fotosintética. Entonces, eso es lo que nos devuelve a nosotros el NDVI. Nos dice a nosotros, hey, mire, esta planta tiene bastante actividad fotosintética. Pero esa parte, si nosotros regresamos un poquito por acá, tal vez aquí, si nos damos cuenta, el infrarrojo térmico, no sé si logran ver por aquí, el infrarrojo cercano está por acá y el rojo pues está como por aquí. Si hacemos una diferencia entre estos dos valores, pues la amplitud es muy grande y por lo tanto la asignación de valores es un poquito difícil de describir. Es decir, vamos a ver que hay una gran diferencia y lo tenemos que asignar a espacios muy pequeños. Entonces, lo que se identificó en su momento es utilizar una banda adicional que estuviera puesta más o menos en el medio y que se identificara como la primera derivada del infrarrojo cercano. Entonces, tenemos esta posición y hacemos la misma diferencia entre estos dos puntos y lo que obtenemos es una apreciación bastante más detallada que nos permite a nosotros discriminar de mejor forma las diferencias que tenemos en cada uno de los diferentes, de las diferentes condiciones de la planta. Okay, denme un segundo, quiero ver si puedo moverme de aquí. Okay. Resulta que no sé borrar. Denme un segundo. Okay, ya. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos muestra a nosotros este otro índice que tenemos por acá. Tenemos por un lado el índice, el NDVI normal, que si ustedes se dan cuenta, hay unas partes que no se ven tan mal. Si yo veo por aquí, por ejemplo, no sé si se ve bien, pero voy a procurar hacerlo un poquito por acá. Esta parte de por aquí no se ve tan mal. Pero cuando utilizamos esa otra banda, nosotros nos damos cuenta que la condición que nos está indicando valga la redundancia, este índice de vegetación,
nos llama un poco más la atención, es un poco más alertadora, igual en esta parte de aquí. Sí, vemos un parche rojo y sabemos que algo no está bien, pero ese parche rojo no es tan grave como el que nos muestra este por aquí. Hay una gran diferencia adicional entre el índice normalizado de vegetación y el índice también normalizado, pero en el borde o en el extremo rojo. El índice normalizado de vegetación o el NDVI se ve afectado por el momento o la hora en la que nosotros estamos tomando la imagen. Es decir, si es tipo mediodía o algo cuando la planta está bastante afectada por la radiación solar, pues ciertamente digamos, la actividad fotosintética pues, se disminuye, la planta se ve un poco estresada y definitivamente el índice de vegetación que nos va a devolver a nosotros es un índice que indica un poco de depresión, como que está un poquito enferma o no está tan bien. Si lo tomamos muy temprano por la mañana, posiblemente la planta esté mucho más llena de actividad fotosintética, está más relajada, está más activa y por lo tanto podemos asumir que esa vegetación está muy bien hoy día. El índice normalizado con borde rojo lo que muestra es más un estilo de marcador. Es decir, es mucho más exigente y también nos denota a nosotros cómo se ha estado comportando la planta a lo largo de más tiempo. Es decir, no es una reacción inmediata o no es una relación como reacción inmediata a las condiciones actuales del clima, sino es una medición que nos indica a nosotros cómo ha estado, no cómo está ahorita, sino cómo ha estado a lo largo del tiempo. Es una analogía, por ejemplo, digamos, cuando uno se hace una medición de sangre, de azúcar en la sangre, uno puede tomarse la medición en este momento y ver que realmente pues hay una condición, es decir, yo tengo tanto de azúcar en este momento. Pero adicionalmente hay otro examen que se hace en el cual yo tengo un marcador que me dice cómo ha estado mi sangre o el comportamiento del azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses, aun cuando yo me estoy tomando la sangre en este momento. Entonces, lo mismo pasa con esto, es decir, el NDVI me dice cómo estoy ahorita y el NDR o de borde rojo me dice cómo he estado a lo largo del tiempo. Otro índice que se puede calcular, que es más o menos rápido de hacer, es un índice de estrés. Este índice de estrés es una indicación de la planta está siendo afectada, pero no me dice por qué. O sea, solamente me dice, mire, la planta está mal. Vaya al campo y verifique qué es lo que está pasando. Puede ser por una condición digamos, de estrés hídrico, estrés térmico, que es muy parecido, una afectación por una plaga, una afectación por una enfermedad, o puede ser por cualquier cosa. Solamente me dice que hay estrés. La planta está estresada, vaya y verifique qué es lo que está pasando en el campo. Y por otro lado tenemos el índice de biomasa. El índice de biomasa no es otra cosa más que la identificación de cuánto de cada unidad de área está cubierta por vegetación. Es decir, de un píxel, de 1 metro, de 50 centímetros, de 10 centímetros, del tamaño que sea, ese píxel, cuánto porcentaje del área que cubre este píxel se encuentra cubierta por vegetación. Y eso es lo que me dice este índice de biomasa. Entonces, nos damos cuenta por aquí, estos valores no son tan bajos. Es decir, hay vegetación. Aquí nos dice, mire, esa parte de vegetación está estresada. Y aquí nos dice, mire, esa porción de vegetación que usted está viendo ahí realmente está mal. Es decir, ha tenido una condición muy mala. Me muestra que aquí posiblemente en toda esta parte hay alguna afectación por algo, no sé por qué. Pero si yo voy en el campo, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos cuando vamos al campo? Esto es caña, por cierto, y tenía ya una edad de 6 meses o algo como eso. Yo voy por aquí por el campo y solamente veo lo que está alrededor, lo que está en el borde. ¿Y qué es lo que veo? Pues justamente lo mismo que estoy viendo aquí, biomasa, veo cobertura de vegetación y lo que está por las orillas se ve bastante bien, pero lo que está pasando en el centro no tengo ni idea. No puedo verlo y los que han tenido la oportunidad de estar en cañaverales, tratar de meterse dentro de un cañaveral cuando ya tiene 6 meses es prácticamente un deporte extremo, es decir, no sale todo cortado, rasguñado y cuanta cosa, y es porque pues, la planta está demasiado denso y nosotros no podemos entrar. Entonces, para este tipo de ayudas es que vienen este tipo de sensores. Nos permite a nosotros tener
precisamente un conocimiento de qué es lo que está pasando en áreas donde nosotros no necesariamente no tenemos un acceso. Aquí está un poquito más explicado lo que nos dicen los índices de vegetación. Este es otro índice de vegetación, por ejemplo. Este es un índice de vegetación que se llama índice de vegetación verde, es decir, me dice a mí cuán verde o cuánto está expresando su salud la vegetación en cuanto a verdor. Y este es muy útil, es decir, este es un indicador muy útil porque me dice a mí también qué tanto está aprovechando hoy día la planta, digamos, la disponibilidad hídrica que tiene. Es decir, esto me dice mucho. Y también me dice, es un gran orientador también para efectos de identificar o cuantificar clorofila. El índice de vegetación verde también me sirve para tener este tipo de información. Si se dan cuenta, un dron, por ejemplo, en este caso es un dron más o menos, el sensor que está colocado en este dron es un sensor bastante bueno, que me permite a mí identificar a un buen nivel de detalle qué es lo que está pasando, inclusive en cada una de las hojas. Es decir, no necesito, bueno, no es que no necesite, no tengo que necesariamente contar con una persona, en este caso es palma, que se suba a la palma, que puede tener 20 metros de alto, un poquito más, dependiendo de la variedad y la edad, y que vea cómo están las hojas que están en la parte de arriba. Es decir, puedo hacerlo, ver si alguna de las plantas tiene, por ejemplo, un rebrote, o está enferma, o tiene alguna condición, la podemos medir pues bastante bien. Y tenemos estas gráficas o esta ayuda de identificar, bueno, en toda el área que estamos viendo, que es todo este bloque que está a la izquierda, cuánto de esto se encuentra con una característica o con un valor de índice. ¿Qué indican esos valores de índice? Es lo que les mencionaba al inicio. Muy probablemente desde un principio nos digan nosotros, hey, mire, el NDVI, cuando usted encuentra un NDVI de 0.4, de 0.7 en caña, eso significa que está bien o está mal. Y eso se aplica para todas las cañas. No es cierto. Es decir, los índices de vegetación tienen que ser necesariamente, a falta de otra palabra, calibrados o tropicalizados a mi condición, a mi realidad. Es decir, no puedo simplemente venir y decir categóricamente un valor de índice de vegetación, el que sea, expresa una condición específica para todos los cultivos o para este cultivo en todas sus variedades, y no solamente en todas sus variedades, sino en todos los climas que pueda estar. No pasa así. Son referencias que me indican, por ejemplo, yo ya sé, un valor cercano a 0, ciertamente me está diciendo que algo no está bien. Valores muy cercanos a 1, me dice, hey, todo está muy bien. Los índices normalizados tienen esa ventaja. Los que se recuerdan un poquito de estadística, se recuerdan que la normalización de los valores normalmente, porque la redundancia se hace en función de desviaciones estándar. Aquí lo que se hace es en función de amplitudes. Entonces, los valores que tenemos cuando se normalizan pueden ir de -1 a +1. Es decir, donde -1 es el peor de los escenarios y +1 es el mejor de los escenarios. Esos son toda la amplitud de valores que tenemos. Donde 0 ciertamente es una condición de, pues no hay vegetación y la vegetación no está bien. Donde 1 hay mucha vegetación, hay bastante cobertura y está, en este caso, pues en el caso del índice normalizado de vegetación, nos dice a nosotros, hey, mire, está muy bien, está muy vigorosa, está muy activa fotosintéticamente. Pero no necesariamente los valores en el medio nos dicen a nosotros, hey, mire, 0.4 está muy mal, ¿sabe qué? Bote la cosecha y dedíquese a otra cosa. No, es decir, ciertamente no es una condición de mucho augurio, pero hay que tratar de entender qué es lo que está representándonos en ese momento para este cultivo en este lugar específico. Muy posiblemente haya sequía y esté estresado y se demuestre de esa forma. Muy probablemente esté siendo afectada por algún tipo de enfermedad o simplemente no ha desarrollado lo suficiente. Es decir, hay que tratar de correlacionar muy bien lo que nos dicen los valores de los índices con lo que están tratando de representar de lo que está sucediendo en el cultivo en ese momento. Lo mismo pasa, bueno, en este caso de fracción vegetal, pues queda bastante claro, que era lo que hablábamos de biomasa, que me dice cuál es el área que está cubierta de cada uno de estos píxeles con vegetación. Algo que es muy interesante es tratar de identificar o de relacionar esto también con una condición que yo estoy buscando.
Es decir, quiero ver qué tanto está cubierto, pero dependiendo de la edad en la que lo estoy haciendo, en la edad del cultivo en la que lo estoy haciendo, me representa varias cosas. Me puede representar el grado de desarrollo que está teniendo, es decir, qué tanto ha estado emergiendo o brotando el cultivo que quiero, y muy probablemente un valor bajo sea lo suficientemente bueno. Y bueno, obviamente si estamos hablando de cultivos que el follaje debe cubrir lo más del área, pues ciertamente me sirve a mí para tener una idea de dónde podría desarrollar o ejecutar alguna práctica agronómica de corrección del problema que estoy observando. Este era más o menos el que les mencionaba hace un momento del índice normalizado de diferencia en vegetación de extremo rojo, borde rojo. La palabra, o sea, el nombre en inglés es red edge, puede ser extremo, puede ser borde. Ahí habrá que ponerse de acuerdo muy bien cómo lo vamos a traducir. Si se dan cuenta, y voy a tratar de regresar un poquito a este índice, el índice de verdor, si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo, voy a tratar de dibujar otra vez y que ojalá no se mire feo. En esta parte de aquí, no se mira. Vamos a ver, tal vez amarillo y tal vez un poco más grueso. Okay. No sé si ve esta planta que está por aquí. Esta palma que está aquí abajo, ciertamente, pues si yo la veo en un índice de vegetación verde, pues pareciera que no está tan mal. Si lo hago, si lo trato de ver, bueno, no pego donde era, pero en el NDVI, o en el índice normalizado de vegetación, pues muy probablemente veo que sí, me expresa algo rojo y me expresa algunas partes que están en amarillo, pero yo digo, bueno, sí, tiene unas líneas rojas, muy posiblemente esas hojas como tal estén un poquito mal, pero tal vez todavía puede sobrevivir. Pero cuando lo hago con el índice, en este caso, el índice de borde rojo, extremo rojo, como ustedes quieran, se dan cuenta, tengo esta que está mal, tengo esta otra que está mal, se nota esta otra que está mal. Entonces tengo ya un poco de mejor información y estas precisamente que acabo de mostrar son algunas que les fue inyectado glifosato para renovación, es decir, estas ya eran palmas viejas y ya están en el proceso de renovación y pues ya les habían inyectado glifosato para poderlas pues, botar en su momento. Y ya veo que efectivamente, digamos, veo el grado de efectividad de la aplicación, en este caso de glifosato que se hizo. Entonces, esto, pues ciertamente, este índice me expresa de mucho mejor forma o es mucho más exigente al cultivo para notar que está bien. Es la misma área, si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí, voy a tratar de dibujar otra vez. En estas áreas se ve un poquito más delimitado o más definido dónde está la palma y dónde hay un cultivo que no es palma. ¿Por qué? Porque ciertamente el sensor está entrenado para identificar el cultivo que yo quiero ver. Y eso es algo también importante que deberíamos de considerar, poder entrenar a los sensores para que vean lo que nosotros queremos que vean. Y bueno, este es el índice de estrés generalizado. Si se dan cuenta, inclusive en este índice es bastante exigente. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí, yo ya no veo rojo, veo negro. ¿Y qué significa negro? El negro significa no hay vegetación. Entonces me dice, mire, aquí la vegetación, si había, ya está muerta. Entonces también me sirve a mí como un índice para identificar digamos, qué es lo que está pasando en mi cultivo y dónde debería de prestarle un poquito de más atención. ¿Qué índice es mejor para cada cultivo? ¿Aplica el mismo índice para todos los cultivos en su misma calidad? No, la verdad es que no. Es decir, hay que buscar el índice de vegetación que mejor expresa la condición que queremos ver nosotros en el cultivo que nos interesa. Es decir, por ejemplo, en trigo, pensando en trigo, un índice de verdor no me expresaría vigor de la planta. Es decir, tal vez en un estadio muy temprano, pero ya cuando empieza a madurar y a verse amarillo, ciertamente un índice de verdor no me funciona. Entonces tengo que buscar un índice diferente y para eso hay, como les mencionaba, hay índices de todo tipo. Hay un índice que se llama, pues, es un índice de marchitez o de amarillentez,
que me indica a mí cuán amarillo se encuentra el cultivo. Y ese ciertamente le pegaría muy bien a trigo. Por otro lado, hay otros índices que se ven afectados, por ejemplo, por el tema de humedad. Si pensamos en arroz, por ejemplo, en arroz pues inundado, pues ciertamente hay muy poco que podamos hacer con los índices de vegetación normales, porque todo se va a ver bastante afectado posiblemente. Es decir, hay que buscar un índice de vegetación que realmente represente o demuestre lo que nosotros queremos ver en el cultivo. Y luego calibrar ese índice de vegetación digamos, con el cultivo y las observaciones que nosotros podamos estar haciendo en campo. Es decir, no puedo simplemente inferir en función de una imagen o de una fotografía o de un índice de vegetación las condiciones generales de mi cultivo. Es un orientador, sí, pero categóricamente no puedo venir y decir esta es la condición, esta es la característica, porque la verdad, el índice de vegetación, solamente que haya sido entrenado, entonces sí me da ese tipo de información. Okay. El índice de clorofila, pues, ciertamente es otro índice que también me indica a mí cuál es el grado de contenido de clorofila foliar que hay en el cultivo, y me permite a mí pues tener una mejor idea del aprovechamiento también de nutrientes que está teniendo mi cultivo en función del plan de nutrición que yo tengo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, las imágenes como tal, solamente para ver las estimadas de índices, son bastante buenas, pero no se quedan ahí. Por ejemplo, en este caso, hay diferentes aplicaciones que se hacen dependiendo mucho del nivel de detalle o de lo que se llama la resolución espacial que tenga el sensor que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, este sensor que yo les mostré al principio, que era un sensor de una empresa que se llama Landrange, ese sensor nos permite a nosotros obtener detalle de 1.5 centímetros en cada píxel, es decir, cada píxel que tengamos representa 1.5 centímetros de la superficie. Entonces, allí sí podemos hacer una discriminación muy clara. Por ejemplo, en este caso, algo que estamos viendo, digamos varias cosas. La primera es que podemos determinar qué es lo que está cubierto y qué es lo que no está cubierto con la vegetación que nosotros queremos. En este caso, creo que es maíz. Ahí tenemos maíz, pero aparte del maíz estamos viendo que hay dos colores. Tenemos el amarillo y el verde, donde el verde es el maíz en sí mismo. Es decir, ¿se recuerdan que habíamos hablado de las firmas espectrales? Pues en base a esa firma espectral o esa forma en la que se reconoce la reflectancia o los colores que refleja cada cultivo, cada objeto en la superficie, podemos determinar, hey, este es maíz. Y a la par, mira, hay otra vegetación, pero no se refleja igual. Entonces, ¿qué será? Ok, empezamos a buscar, por decirlo así, una biblioteca de firmas espectrales y determinamos, ok, esto es maleza. Entonces, podemos discriminar entre lo que es el cultivo que estamos buscando y una maleza u otro cultivo, otra vegetación que sea algo diferente a lo que estamos buscando, y también las áreas que no están cubiertas. Adicional a eso, podemos hacer un análisis ya con modelos entrenados de visión artificial, en el que nosotros podemos identificar, ok, este es un surco o una línea de surco, y en función de esa línea de surco determinar, ok, está cubierta lo suficiente o cuántos metros lineales están cubiertos de la vegetación que queremos. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, del lado derecho yo tengo una imagen de dron o tomada con dron que me permite identificar realmente qué tan cubierta o no, o qué tanto follaje hay por metro lineal de cada uno de los surcos, en este caso el caño. Y luego asignarle una coloración, que es la que miramos al lado izquierdo, en función de algo que a mí me interesa. Por ejemplo, yo digo, ok, de 0 a 50% de ese metro, de 50 centímetros, de ese metro lineal del surco, que no esté cubierto o que esté cubierto, como 50% da igual, el 50% que esté cubierto, pónganlo en rojo. De 50 a 75% de ese metro lineal que sí esté cubierto, pónganlo en amarillo, y que en ese metro lineal esté cubierto al 100% o arriba del 75%, pónganlo en verde. Entonces, áreas como, por ejemplo, esta que vemos por acá, por ejemplo, esta que está por acá, pues ciertamente es un área que está en verde,
y áreas que, como por ejemplo esta que está por aquí, que serían áreas que están cerca de acá, están en rojo. Es decir, podemos hacer ese tipo de análisis, ese tipo de referencias en función de la información que tenemos. Y luego podemos presentar, ya sea a nosotros mismos o a nuestros clientes, un análisis que nos permita a nosotros decir, bueno, ok, en este lote o en este pante o en esta unidad de manejo agronómico tenemos, no sé, tantos surcos con un total de N cantidad de metros lineales, de los cuales el 60% está con una cobertura de menor del 50%, otro porcentaje está en una cobertura de 50-75% y el resto de 75 en adelante. ¿Y esto para qué sirve? Okay. Empiezo yo como agricultor a identificar, ok, aquí tengo una oportunidad de resiembra o de renovación o alguna decisión. O si ya es un poco tarde en el crecimiento del cultivo, pues yo decido, ok, ¿saben qué? Ya no voy a estar aplicando fertilizantes porque pues, no voy a tener el rendimiento que estoy esperando, la producción que espero de este cultivo, así que no voy a seguir invirtiendo, sino voy a tener el retorno que espero. Esto es un poco más detallado de lo que habíamos hablado hace un momento de la identificación de malezas. Podemos tener una identificación clara de qué es el cultivo y qué es otra vegetación que está a la par y que no es lo que queremos. En este caso, tenemos caña y caminadora y se pueden cuantificar. Es decir, no solamente podemos decir muy superficialmente, mire, esto no es un cultivo que usted está buscando, sino tiene tanta cantidad de maleza. Y mediante algunos procesos también se puede determinar si es la tifoidea o es gramínea. Y en función de eso, darle la recomendación al agricultor, mire, tiene que hacer una aplicación de este herbicida específico porque es el que le va a pegar a la maleza que usted tiene. Entonces, este tipo de aplicaciones las podemos hacer si tenemos las imágenes necesarias. Y aunque muchas veces estos procesos pueden ser muy automatizados, algo que al menos yo sugiero y recomiendo mucho, muy fuertemente, es siempre hacer un poco de trabajo de campo para validación. Es decir, aun cuando ya sepa yo cuál es la firma espectral de la caña, ya sé cuál es la firma espectral de la caminadora, ya lo conozco, preferiría siempre tener una cierta validación e ir al campo y tomar algunos puntos de GPS y correlacionar esas observaciones que pueden ser esto es maleza, o esto es caña, o esto es el cultivo que estoy buscando. Siempre buscar esa correlación para hacer una comprobación del modelo. Esto es una representación que fue validada. Y luego cuando se lo presentamos al agricultor, el agricultor dice, hey, mire, sí tienes razón, así está mi cultivo, estoy repleto de maleza, vamos a hacer una aplicación. Y lo importante de esto es hacer esas recomendaciones o hacer esas observaciones oportunamente. Y eso es algo importante. Digamos, el tiempo que me voy a tomar yo desde que hago el vuelo con el dron, obtengo la imagen, obtengo la información y genero, genero ese reporte, esa recomendación para el agricultor. Tiene que ser un periodo de tiempo lo suficientemente bueno que la recomendación que yo haga todavía sea oportuna. Y el cliente, pues, o el agricultor tenga la oportunidad de hacer la aplicación del producto que se necesita o de la práctica que se desea. Otras aplicaciones que se tienen de ese tipo de tecnología es, pues, establecer cuáles son las propiedades fenológicas y también conteo de plantas. No solamente se pueden contar grandes plantas o muy pequeñas, aplica para varios. Por ejemplo, en este caso creo que era repollo o algo por el estilo. Un cultivo que sí podíamos ir contando y la ventaja de esto es que no solamente se puede, en la medida, digamos, no solamente se puede contar y decir, bueno, mira, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, sino digamos, individualizarlo y ponerle un identificador, el que sea, y luego darle seguimiento a lo largo del tiempo. Es decir, se pueden estar tomando imágenes constantes o cada cierto tiempo. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, fueron meses de diferencia para saber, bueno, este estaba de este tamaño y con esta condición en enero, en septiembre del 2018, creció y ahora tiene un tamaño de tanto y empezamos a jugar con la información y ver proyecciones y ver cómo al cabo de un año ya se encontraba con una característica específica o deseada para el cultivo y empezar inclusive a tener un pronóstico de calibres dependiendo del tipo de producto que sea. Es decir, el melón, por ejemplo, se puede tener una idea del calibre que puede tener el melón
para efectos de comercialización y hacer una proyección cada vez un poco más acertada y pues establecer el mercado al cual va a poder ir a competir. Esto, como les digo, aplica, digamos, el conteo aplica para cualquier cosa que se pueda contar, que no necesariamente hay un traslape. Y en este caso, identificación también de enfermedades. ¿Se recuerdan de aquella palma que habíamos hablado? Pues se ha generado un índice, y este índice es un índice pues diferente, que me permite a mí, en una coloración que no es muy común, es decir, aquí por ejemplo tengo una coloración blanquecina, amarillenta, que me indica a mí las plantas que están enfermas. Y luego ya vengo y empiezo a analizar planta por planta y ver qué es lo que le está pasando. Y aquí, por ejemplo, la planta tenía algunas hojas que estaban enfermas y se estableció esa firma espectral para determinar que alguna planta que tenga este comportamiento, que tenga la replictancia en este tipo, es una planta enferma. Y luego, en alguna medida, generalizar o extrapolar esa firma espectral para determinar cuáles son las plantas que tienen esa condición. Y aquí las podemos ver, a veces inclusive un poquito ocultas dentro de otras palmas que hay, pero que tienen la misma condición. Entonces también podemos hacer ese tipo de análisis, identificando, imagínense ustedes, una extensión de palmas, ¿de qué tamaño es? Es decir, cualquier palmicultor no tiene una extensión muy pequeña, y si podemos hacer esa identificación oportunamente, toda el área de cultivo de ellos, se ahorran un tiempo bastante considerable. Muchos sensores nos permiten a nosotros tener, mientras estamos en el campo, índices de vegetación. Es decir, yo sobrevuelo, baja el dron, descargo la información y proceso. Y tengo índices de vegetación, tengo mapas que me representan lo que está pasando. Y estos son algunos de los índices que se pueden tener disponibles mientras estamos en el campo. ¿Cuál es la gran ventaja de eso? Que no tengo que esperar un procesamiento que posiblemente se va a tomar no sé cuánto tiempo, para que luego tenga que regresar o necesitar regresar al campo para poder ir e identificar la condición de lo que estoy observando. Es decir, si ya estoy en el campo, lo mejor es que tenga una visión rápida de lo que está pasando en el campo a nivel de índices de vegetación con drones, e ir a esos puntos específicos que me está diciendo el índice. Mire, aquí hay un problema. Entonces, estoy en el campo, obtengo la información, voy al lugar donde se está dando el problema y automáticamente, pues, lo más automático posible, ya tengo una idea de cómo resolverlo. Aquí otro tipo es para análisis, por ejemplo, de comportamiento, en este caso de efectividad de algún tipo ya sea de nutrición o de producto de protección de cultivos. Se puede dividir en bloques y se puede hacer estadísticos en función de determinar el comportamiento ya de este producto en este bloque particular y ver si hay un efecto de sitio o si realmente el producto está está teniendo la efectividad o alcanzando el objetivo que quiero. Aquí, por ejemplo, yo sigo con la caña, me gusta la caña, me gusta el azúcar también. Entonces, y por eso tengo la información de diabéticos también. Okay. Si se dan cuenta, si yo veo el cultivo visiblemente, es decir, con una cámara normal, el cultivo se ve así. Yo lo veo verdecito, está bonito. Pero veo con un índice de verdor, que es en la parte de abajo, y lo veo que no está tan mal. O sea, no está 100% cubierto, pero digo, pues, está cubierto. Pero si lo hago con el índice específico, un índice que me expresa lo que yo quiero ver, me doy cuenta de que, uno, no hay una muy buena, no hay un buen crecimiento del cultivo, y el que está creciendo con unas condiciones bastante malas de salud y de vigor. Entonces, el índice, digamos, si hago una aplicación específica de un índice adecuado, voy a obtener los resultados o las observaciones que yo realmente necesito para tomar decisiones en el campo. Aquí es un poco más de lo mismo, ya es maíz. Si nos damos cuenta, el índice que está, digamos, con menor resolución, que es el índice que está en la esquina superior izquierda, me doy cuenta de que muy posiblemente el índice me diga que está todo bien y que está bastante parejita la cosa. Y es ahí donde entra en juego la resolución espacial. Es decir, mientras mejor resolución espacial tenga, mejor detalle tengo, y por lo tanto las apreciaciones o las observaciones que tengo son mucho más reales y me expresan lo que realmente está sucediendo. Aquí es un índice verde. Entonces ya nos recordamos que el verde me dice que tan verde está la planta.
Lo mismo pasa con un NDVI. Sí, me doy cuenta que pues está bastante bien. Ahora el de borde rojo, y aquí es donde la cosa ya empieza a verse un poco diferente. Aquí se mira bastante bien, es decir, el cultivo se podía apreciar como que estaba creciendo uniformemente y con una salud vegetativa bastante buena. Pero ya cuando estoy utilizando el índice de vegetación de borde rojo, extremo rojo, las cosas cambian. Empieza a evidenciarse bastante baja densidad en algunas áreas, y no solamente baja densidad, sino baja salud vegetativa. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los índices de estrés. A veces me dicen algunas cosas, a veces no me dicen otras cosas. Aquí, por ejemplo, me llama la atención sobre ciertas áreas donde veo parches rojos, parches muy amarillos, que son áreas que debería ir a visitar. Y luego hablábamos un poquito de la extensión. ¿Se imaginan? Un dron, por ejemplo, un dron en términos generales, tiene una capacidad de vuelo. Puede ser, dependiendo del tipo de dron que tengamos, puede ser entre 15 hectáreas, 25 hectáreas, 30 hectáreas por vuelo. Y un vuelo puede durar 25 minutos, 30 minutos o 10 minutos, dependiendo del tipo de dron que tengamos. ¿Se imaginan recorrer toda un área de, no sé, algún palmicultor o algún cachicultor que tenga, no sé, 2.500 hectáreas, 4.000 hectáreas de un solo bloque? ¿Cuánto tiempo nos tomaría? Si cada vuelo de 25 hectáreas, vamos a decir, se toma 25 minutos, o vamos a decir 30 minutos para hacerlo un poquito más fácil. Entonces, cada hora yo tengo la capacidad de volar 50 hectáreas y tengo que volar 2.500 hectáreas. El tiempo que me toma es bastante alto. Entonces, ahí es donde entra en juego el monitoreo satelital como parte de las herramientas de diagnóstico y de seguimiento de cultivos. Los índices de vegetación que se pueden obtener son técnicamente los mismos. Esta es una explicación un poquito teórica de cómo funciona el índice normalizado de vegetación, el NDVI, donde los valores cercanos a cero son los que nos indican que hay un suelo, los que están por -1 son los que representan condiciones del suelo, y los que están por arriba de cero, lo que nos dice pues qué tan bien o qué tan mal está la vegetación. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo comparación de índices de vegetación. Estos son obtenidos con un satélite también, que me permite a mí tener varias consideraciones. Ahí tengo circuladas 3 áreas. Si se dan cuenta, un índice normalizado de vegetación, un NDVI normal, sobre el área B, pues no me llama mucho la atención, es decir, no me dice mucho. Sobre el área A, perdón, sobre el área B, hay unas partes que están un poquito rojas, y la parte C tal vez la que está un poquito menos saludable, y la D está bastante bien. Si hago la misma comparación con diferentes índices, yo veo efectos diferentes. Por ejemplo, el último que ustedes están viendo ahí, que es el SABI, que es el índice de vegetación con valores de suelo ajustados, lo que hace es que elimina el efecto del suelo. Es decir, el suelo, cuando yo estoy viendo suelo, ya sé que el suelo es un valor, si estamos hablando de un NDVI, es un valor de 0 o para abajo. Entonces, ese valor de 0 me afecta la interpretación que tengo del cultivo, porque si en el mismo píxel yo tengo suelo y tengo cultivo, el cultivo puede estar muy bien, pero el suelo, como le baja 0 todo o por debajo de 0, la media del valor de ese píxel se ve afectada. Entonces, justamente para evitar ese problema es que se generó este otro índice de vegetación. Entonces, si se dan cuenta, las áreas A y D se ven bastante bien, y las B y C no están tan mal, pero sí me atrae o me lleva a una conclusión de que debo ir a visitar esos puntos. ¿Cuál es la ventaja del monitoreo satelital? Primero, es que podemos tener, o sea, lo que a mí más me llama la atención es que puedo tener un reconocimiento o una identificación clara o visual de lo que está pasando en el cultivo en toda la extensión. Es decir, tengo la opción de ver 2.500 hectáreas, 5.000 hectáreas de una sola vista. Con un dron lo voy a tener en partes y me va a tomar un poco de tiempo. Y como puedo ver toda el área de cultivo en una sola vista, puedo identificar en este momento cuáles son las áreas de prioridad de todo mi cultivo y no solamente de la sección que estoy viendo. Por ejemplo, si yo vuelo, tengo que volar con dron y voy a hacer, vamos a decir, 500 hectáreas diarias. Entonces, las 2.500 hectáreas que habíamos hablado al inicio las voy a terminar de volar el viernes. Pero la condición del viernes, en cuanto a clima,
es muy diferente a la condición del lunes. Y por lo tanto, la apreciación que yo puedo tener del cultivo, el análisis que puedo tener del cultivo en viernes es diferente a las condiciones que yo hubiera tenido si hubieses tomado las mismas imágenes el lunes. Entonces, con un monitoreo satelital, es decir, con una imagen de satélite, puedo cubrir toda el área en un mismo momento y las condiciones son homogéneas para toda el área. Entonces, la observación es mucho más precisa y mucho más real. Una gran ventaja es también cuán frecuente puedo hacer yo la toma de imágenes. Hay constelaciones satelitales que me permiten a mí visualizar información o descargar imágenes de satélite con revisita diaria. Es decir, todos los días pasan satélites que están tomando imágenes del planeta y yo puedo tener acceso a las imágenes de todos los días. Claro, hay consideraciones o restricciones por tema de nubosidad, que se ve un poquito, hay áreas que sí se ven, áreas que no se ven, bueno, pero digamos que puedo tener imágenes cada semana o cada 15 días del área que me interesa. Ya con eso puedo tener una visión bastante clara de lo que está pasando en mi cultivo y puedo priorizar las áreas que requieren una atención específica y establecer cuáles son las prácticas agrícolas que necesito. Esto, por ejemplo, es un concepto que se llama Power Zones o zonas de poder o de energía o algo por el estilo. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que para cada año se toman imágenes pues, se colectan imágenes de archivo de todas las áreas de un cultivo. Se analizan para cada una de las imágenes que se toma, que pueden ser 2, 3, 4 al mes, y se obtiene un índice que se conoce como CPI, que es el índice de productividad del cultivo relativo o relativa productividad del cultivo. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de índices de vegetación tenemos que hacer una correlación con algo en el campo. Es decir, nos da una idea de cómo se expresa, pero hay que correlacionarlo. Aquí se toma, y como lo han visto, digamos, una metodología de semáforo, es decir, donde lo rojo es lo que está menos bien y lo verde es lo que está mucho mejor, pasando por un amarillo intermedio y los colores combinados. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en el 2013 para toda esta área habían puntos o regiones en las que se veía bastante afectadas, se miraba un amarillo, un anaranjado, un rojo claro. Pues en 2015 y 2016 estos colores se acentuaron mucho, así son más rojos. Al hablar con el agricultor, él decía, ay, sí, mire, el problema es que en 2015 tuve sequía y en 2016 pues seguía un poquito la sequía y no pude establecer riego en todas las áreas. ¿Qué áreas tenían riego? Pues las que se ven verdes. Es decir, esas áreas eran las que ellos pudieron priorizar y ciertamente los rendimientos se veían mucho mejor expresados en esto. Y lo que nosotros hacemos es, digamos, establecer ese comportamiento interanual en una tendencia, que al final de cuentas convertimos en una zonificación, que es lo que ustedes ven en el cuadro inferior a la izquierda, que son las power zones. Es decir, estas son las áreas que a lo largo de este periodo se han estado comportando estadísticamente de una forma homogénea y representan o expresan una condición típica de ese cultivo. Es decir, este cultivo en esta región, en este segmento, en esta área específica del cultivo, tiene una expectativa de mejor rendimiento o una expectativa de mayor producción. Entonces, eso es lo que nos expresan los Power Zones. Vienen de imágenes de satélite y es un servicio que pues todos pueden accesar. ¿Qué área es la mínima? Pues no hay área mínima, es decir, lo único que se tiene es que, lo único que se requiere es que pues hayan imágenes de satélite del área. Pero eso se puede. Otra vez el tema de análisis de línea de surco, es decir, lo podemos hacer con drones y lo podemos hacer con satélite. Estas son imágenes de satélite también de muy alta resolución, son resoluciones en este caso, la que estamos viendo es de 80 centímetros, es decir, cada píxel representa 80 centímetros, por lo tanto, el análisis de un metro lineal es posible y por eso es que se puede hacer. Hoy día, estas imágenes que ustedes están viendo, ya, digamos, el satélite ya ha mejorado un poquito, es decir, está en una órbita un poquito más baja y ya las imágenes que se tienen ahora son de 50 centímetros. Entonces, se hace exactamente lo mismo. ¿Se imaginan ustedes tener que medir manualmente cada metro lineal de surco de este cultivo? Tomaría un poquito de tiempo hacerlo manualmente. Se desarrollan índices o modelos, en este caso de entrenamiento de computadoras o machine learning. Y lo que se obtiene es una idea de por dónde va el surco. Se analiza en función de las reflectancias espectrales y se dice, bueno, en este caso se desarrolló un índice específico
que nos da estos colores, que nos dice qué tanto está cubierto de vegetación cada metro lineal, se representa ya de esta forma y al cliente se le muestra un resumen o una gráfica donde surco por surco se le dice cuántos metros lineales, primero, de qué longitud es el surco, cuántos metros lineales tiene de cobertura sin, digamos, de área sin cultivo o área con poco cultivo o área con mucho cultivo. Ese parámetro es configurable, es decir, el cliente puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo solamente quiero aquellos que tengan de 0 a 20% los ponen rojo, los que tengan de 20 a 60 los ponen amarillo, los que están por arriba de 60 los ponen verde. Es decir, depende mucho del objetivo y de la práctica agrícola que quiera tener, en este caso, ¿cómo se llama? El agricultor. Lo mismo pasa, digamos, esta es el resumen de este que tenemos aquí. Pues estos son algunos otros más. Contarles un poquito el análisis y conteo de palmas. En este caso, se imaginan, este es un área de cerca de 4.500 hectáreas. Hacer el conteo palma por palma, normalmente a la empresa o al palmicultor le toma 3 meses hacerlo con personal de campo. Nosotros lo podemos hacer utilizando imágenes de satélite de alta resolución, identificamos dónde está cada una de las palmas. Tampoco lo hacemos manualmente, hay un proceso de machine learning y deep learning que se hace ahí para identificar qué es una palma o qué es no una palma. Se identifica cada uno de estos individuos y luego se les da seguimiento para saber cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo. Entonces se toman imágenes frecuentes, es decir, cada 15 días, y para cada una de esas fechas se establece si la planta está mejor, está más saludable, está menos saludable, está un poco más enferma, en fin. Y esos pues se representan en las tonalidades de colores que ustedes ven aquí. Además, pues de una base de datos donde está la coordenada de cada una de las palmas y toda la información asociada a su comportamiento. Aquí otra aplicación, monitoreo de desarrollo, es decir, cómo se ha ido comportando el cultivo a lo largo del tiempo, y una estimación de la variación o el análisis de detección de cambios. Es decir, podemos ver una imagen de un índice de vegetación que dice que está muy bien, digamos que está menos bien, por ejemplo, en este caso la de la izquierda, no estaba tan bien, se miran cosas amarillas por el medio, y luego vemos la imagen de una fecha después, son que 15 días o 10 días después, y vemos, no, está mucho más verdecito todo. Pero al analizarlo píxel por píxel nos damos cuenta que es lo que está a la derecha, que no necesariamente mejoró, al contrario, la mayor parte del lado izquierdo empeoró. No es mucho, es del 1 al 0% de decremento de su condición de vegetación, pero es una condición que hay que considerar. Es decir, si en el medio hubo una práctica, digamos, hubo una aplicación de fertilizante o de un producto de protección, lo más probable es que ese no haya sido el resultado esperado. Se esperaba una mejoría positiva, una mejoría y no una desmejoría. Y eso es lo que nos dice a nosotros este análisis de detección de cambios. Pues, básicamente es lo mismo con otro índice de vegetación. Nuevamente, el análisis de comportamiento de cultivos, ver cómo es que se ha ido comportando a lo largo del tiempo. Vemos una traslación de las condiciones. Es decir, primero en la parte de la izquierda de esta zona está en mayor vigor y luego conforme fue pasando el tiempo mejoró o posiblemente llegó a la etapa de cosecha. En fin, es el tipo de análisis que se pueden hacer. También hay un análisis de sombra en café, es decir, qué tanto, digamos, está cubierto con sombra o cuál es lo que se ha manejado. Es decir, la normalidad ahora es hacer una reducción de la sombra para mejorar algunas condiciones. Entonces, establecer qué es lo que está todavía con sombra, qué es lo que no está con sombra y establecer las condiciones propias del café, en este caso, si tiene alguna condición. Otra aplicación de la tecnología son los modelos de clima para la toma de decisiones y la información climática. Por ejemplo, con modelos como estos nos permiten a nosotros identificar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo es un buen momento para hacer una aplicación de algo que, digamos, por pulverización o por aspersión? Es decir, se combinan diferentes factores, velocidad de viento, ráfagas de viento, dirección, altura de nubes, precipitación potencial, en fin, un montón de cosas para recomendar cuál es la mejor fecha y hora para hacer una aplicación foliar. Y en este caso, pues muy claramente puede ser, ok, el problema puede ser, si aplico en esta fecha y en esta hora, pero hay mucho viento, va a haber mucha deriva, voy a perderlo. O después va a llover y se va a lavar. Entonces, ese tipo de modelos son los que nos permiten a nosotros tener este tipo de
de análisis. La ventaja es que se pueden establecer alertas, es que me avise a mí, a mi teléfono, cuando se está cumpliendo una condición. Mire, ya está lloviendo, ya ha llovido mucho, hay mucha radiación, temperatura está subiendo, o cuando se están cumpliendo condiciones óptimas para hacer algo. Y adicional, pues los modelos de pronóstico de incidencia de enfermedades o plagas, en función de las condiciones que gatillan o que activan una enfermedad o el aparecimiento de una plaga, pues se pueden configurar en estos modelos para que me alerte a mí, nuevamente me mande una alerta por correo electrónico, a mi teléfono, una notificación de celular, que las condiciones se están dando o que ya se dieron y que debo ir y atenderlo, el problema o el potencial problema que está dando en mi cultivo, que puede ser, no sé, roya o puede ser alguna cosa que nosotros sepamos que se puede activar mediante pues, condiciones tanto climáticas como de expresión de índices de vegetación. Y pues eso es lo que tenía para compartir el día de hoy. No sé si hay alguna duda o pregunta. Muchas gracias, Billy. La verdad es que tu tema es un tema pues, bastante excelente, un tema que pues a todos los colegas que nos están acá presentes pues los interesó bastante. Te comento que se generaron ya algunas preguntas durante tu disertación y cuando indicaste lo del índice de vegetación, David Mayén, te pregunta ¿cuál sería el costo hectárea que tendría utilizar esta metodología? Sí, depende mucho. Depende si se hace con drones o se hace con satélite. Claramente, si lo hacemos con satélites, el costo es un poco más bajo. Es decir, es una escena que cubre toda un área un poco más extensa. Y el tiempo de procesamiento y el trabajo de la persona es un poco menor. Es decir, depende qué es lo que estemos persiguiendo. Si se contrata una empresa digamos, para hacer el sobrevuelo con drones, por ejemplo, hay que considerar el costo de traslado de la persona desde donde esté hacia el área del cultivo, tomar las imágenes, luego hacer el procesamiento y luego hacer la recomendación. Eso puede variar. Es decir, no me podría atrever a dar un precio específico, pero digamos, en muchos lugares, y me refiero a El Salvador, por ejemplo, en El Salvador los costos van rondando entre los 10, 12 dólares por hectárea para hacer un análisis con drones. Con satélite, pues la cosa va más o menos por ahí, puede estar en el orden de los 3, 4, 5 dólares por hectárea. Depende mucho, es decir, va muy de la mano con la extensión. Obviamente, entonces, en el caso de imágenes de satélite, mientras más grande sea la extensión, pues ciertamente el costo se reduce. Contrario a lo que pasa con drones, mientras más grande es la extensión, pues más incrementa el costo. Va a depender mucho, pero si gustan, lo podemos conversar en algún momento. Yo les comento cuáles son los precios que manejan en caso de ISAR. Muchas gracias, Billy. Cuando mencionaste las imágenes multiespectrales, David Mayén te vuelve a preguntar, ¿podríamos utilizar imágenes Landsat 7 para realizar este tipo de análisis? Sí, de hecho, las imágenes Landsat 7 son algunas que nosotros utilizamos dentro de lo que son las Power Zones. Son imágenes que se están colectando constantemente y se pueden utilizar. Pero en ese caso yo preferiría sugerir Sentinel-2. Sentinel-2 también es un satélite, es gratuito también, las imágenes son gratuitas y tienen mucha mejor resolución y calidad que las Landsat 7, por ejemplo. Yo preferiría recomendar Sentinel-2 en este caso. Muchas gracias, Billy. Siempre en el mismo tema de imágenes multiespectrales, David Folgar te pregunta, ¿dónde podría aprender más sobre este método de trabajo? Ok, hay muchos lugares para aprender eso. De hecho, tengo entendido que en la Universidad de San Carlos hay una maestría en sensoramiento remoto, donde ciertamente estos debieran ser temas vitales. Yo conozco un par de personas que las están estudiando y hemos tenido muy buenas discusiones al respecto. Hay una gran cantidad de cursos libres que se ofrecen tanto para radar como para imágenes de satélite como para tratamiento de imágenes con drones. Hay bastante literatura también disponible y sí, es básicamente de hacer una búsqueda en Google y seguramente vamos a encontrar un montón de cosas. Hay un montón de documentos y referencias. Hay mucho.
Muchas gracias, Billy. Zaida Oliva te pregunta, ¿hay alguna empresa que se dedique a este tipo de trabajo acá en Guatemala? Tú tenés la respuesta, Billy. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros como Disagro hacemos esto. Esto es algo que ofrecemos en base diaria a todos nuestros clientes. Estos son algunos de los servicios que nosotros ponemos a disposición. Hay otros más, pero sí, de hecho, nosotros sí lo hacemos. No sabría decir si hay otras empresas. Me imagino que sí las hay, pero no las tengo ahorita a la mente como para poderlas mencionar. Muchas gracias, Billy. Te agradezco. Fueron las preguntas que generaron, pues a raíz de la excelente exposición que has dado. No sin antes darte un saludo de parte de la ingeniera Ana Beatriz Pacheco, donde te da el agradecimiento por la charla que has desempeñado. Y de igual forma, darte las gracias también, Billy, como Gremiagro, por ser tan buen representante de una de las empresas socias con este tema que pues genera bastante inquietud, ¿verdad? Y que invita a todos los profesionales de las ciencias agrícolas también a meterse ya a la idea de que estas metodologías van en aumento y cada vez pues nos sorprende más pues la utilización de los drones y de todas las alternativas que tenemos ahora para evaluar algunos problemas en campo. Así es que de mi parte, Billy, de parte de Gremiagro, agradecerte nuevamente. Gracias por ser parte de una de las empresas socias y no sé si querés abordar algún tema para despedirte. No, solamente agradecerles a ustedes por la invitación y felicitarlos también por la organización de este tipo de charlas que realmente sirven mucho para abrir las oportunidades de mejora de la calidad de la agricultura a nivel de país. Y pues también felicitar a todos los participantes porque interesarse en este tipo de temas es el primer paso para poderlos implementar e invitarlos a seguir adelante y pues hacer uso de esta tecnología. Muchas gracias, Billy. Te mandamos un caluroso abrazo, esperando pues tenerte en una nueva charla y a todos los presentes también agradecerles esta charla que nos ha dado esta tarde el ingeniero Billy Pineda. Va a estar en nuestras redes sociales, en gremiagro.com. Ahí van a encontrar nuevamente si quieren volver a vivir la explicación y este tema tan importante que nos ha llevado esta tarde. Y pues de parte de Gremiagro, hacer extensivo nuevamente a ustedes la fiel sintonía y pues que nos vemos ya el próximo jueves con uno de los últimos temas de esta segunda temporada, ¿verdad? Con el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Un fuerte abrazo también a todos quienes han hecho parte de esta tarde y pues que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Un saludo a todos.